encontré un lugar donde pude descalzar estos pies. Vamos hoy a seguir con nuestra predicaciones o la serie de predicaciones sobre la iglesia que soñamos. Hoy vamos a poner un ladrillito más en esta construcción de iglesia. Durante las últimas semanas hemos tenido noticias difíciles que afrontar, por lo menos para algunos, como la familia de la pastora Octavia, de la hermana Octavia, que tuvieron días difíciles por el accidente de la hermana Octavia. Todos los días, dependiendo de las noticias que les daba el médico, la situación de Andrea Salcedo, la situación de Javier, que hoy viajó a Bogotá a ver a su hermano. Y sumado a estas situaciones propias de los creyentes, hace 8 días, cuando terminamos las 2 reuniones, me fui a almorzar con mi familia, con mi esposa y mis hijas, y encontré, almorzando, me dio por mirar el celular y encontré 6 llamadas perdidas de un número. Yo no acostumbro a estar pegado al celular, yo miro el celular por ratos, pero me llamó la atención, entonces devolví la llamada. Y era un señor de 41 años que me dijo, mire, iba llorando, desesperado. Me dijo, voy caminando hacia el puente de la 19 con Quinta. Me voy a suicidar, me voy a tirar del puente. No soporto más. Llevo 3 meses sin trabajo, tengo un bebé, tengo una niña, no tengo pañales, no tenemos comida ningún día. Nos botaron donde vivíamos, ahora estamos en una habitación arrimados, pero no tenemos que comer. Mis hijos todos los días esperan algo de comida, yo no tengo que darles y ya no soporto más. Estoy desesperado. Pero mientras iba subiendo por la Quinta, en una caseta de dulces, la de Nelly, vio el nombre de la iglesia y un número celular. Y entonces me dijo él, en la tarde nos reunimos, yo le dije, váyase para la capilla, le di la dirección de acá, le dije, espéreme ahí que yo ya me subo. Y me subí a hablar con él, hablamos, oramos, le compartí el evangelio, oramos por su situación, le organizamos mercado y le apoyamos con algo de dinero para sus niñas, sus niños. Y me dijo lo siguiente, me dijo, lo llamé porque vi que era una iglesia cristiana. Y yo sé, dijo, que los cristianos, aún en los peores momentos de angustia, logran experimentar paz. Y yo quiero esa paz. Los cristianos en medio de los momentos más terribles de angustia experimentan paz y yo necesito paz. Ya no aguanto más. Pensando en él y en la realidad de los hermanos, entonces, cuando yo preparo las predicaciones, yo trato de imaginarme escenarios, pero esta semana dije, no me voy a imaginar ningún escenario. Voy a pedirle a los hermanos de la iglesia que tienen angustias y situaciones que me escriban y me las cuenten. Y por la gracia de Dios hubo una generosidad de los hermanos en esto y me autorizaron a compartir algunas historias. Yo quiero compartirles algunas de ellas. Alguien dijo, profunda tristeza y angustia al sentir que mi proyecto de vida que tenía planeado se había derrumbado por culpa de la separación. Otro dijo, cuando me confirmaron que tenía cáncer y luego cuando iba paso a paso al médico para saber qué se podía hacer en mi caso, es algo indescriptible, dice. Sentí debilidad en todo el cuerpo, el corazón parecía salirse. Alguien más dijo, nuestra experiencia de angustia como familia fue cuando llegamos a este país y nos quedamos sin casa, sin dinero, sin idioma y extranjeros, con una familia que cuidar y una familia que alimentar. Angustia, dijo un hombre, desazón, impotencia y frustración viví hace 14 meses cuando por una maniobra financiera equivocada me dejó en la calle a mí y a mi familia. Y después me hizo un inventario de todo lo que había perdido así de un momento a otro. Y cómo empezaron a humillarlos en el lugar donde los acomodaron en una habitación para poder vivir.
Alguien más dijo, cuando he pecado contra Dios, he sentido angustia y hasta he querido morirme cuando no siento la presencia de Dios a causa de mi pecado. Cuando perdí el trabajo y duré 6 meses sin tener cómo pagar arriendo, servicios, comida, etc. Por varias razones llegué a experimentar angustia, tanto así que ya no podía comer. Aunque lo intentaba, no podía. No podía dormir. Me faltaba el aire, no podía respirar, bajé 7 kilos, inicialmente había bajado 13, pero luego me dijo que eran 7, en 2 meses. Y aunque mi mamá y mi hermana estuvieron allí, sentí que todo el mundo me daba la espalda y que Dios me daba la espalda. Yo quiero que usted recuerde eso, que todo el mundo dio la espalda y que Dios le dio la espalda. Experimenté angustia el día que me enteré de mi cáncer, pero no por mí. En ese momento yo no era importante, pensaba que todo se había acabado y me angustiaba la realidad de mis hijos, su futuro. Y en este momento siento angustia porque tengo nuevamente problemas, secuelas de mi cirugía, y aunque el Señor está conmigo no encuentro solución y siento que voy a enloquecer, ya no aguanto con tanto dolor. Alguien más escribió, muchas angustias, pero la más dolorosa de todas la viví cuando la más dolorosa de todas fue la muerte del papá de mi hijo. Era el amor de mi vida y nos íbamos a casar. Es una angustia inexplicable, es un dolor que carcome el alma. Mi angustia más cercana la viví cuando mi hija salió de casa y no tenía idea dónde y en qué peligros podía estar. Fue un sentimiento desgarrador de impotencia cuando tienes un hijo perdido sin saber si volverás a verlo o quizás no. Confiar y esperar fue angustiante. Angustia cuando mi mamá estaba desaparecida y nadie nos daba razón. Pasó un día, pasó la noche, pensábamos que estaba secuestrada. Angustia cuando nos lanzaron del apartamento y no teníamos ni para comer. Cuando le diagnosticaron cáncer a mi hijo. En mi última cesárea, en el momento de colocar la anestesia, mi cuerpo no reaccionó como debía. Pensé que no iba a soportar. Sentí que no volvería a ver a mi familia ni que volvería a ver a mi hijo. Cuando un empleado nos demandó, cuando murió escuche esto me lo escribió una mujer. Cuando murió mi hijo, sentí angustia. Y hoy la volví a sentir cuando me despidieron del trabajo. Experimenté mucha angustia al estar sola y enferma en otro país, sin mi familia, al punto de algún momento querer ya decirle a Dios que no quería vivir más, porque estaba desesperada de cada mañana solo vomitar, llorar y sentir un dolor en el estómago que no se descubría. Y más me escribieron, entre ellas le pregunté a mis hijas, le dije, Gaby, ¿qué te angustia? ¿Qué te da profunda tristeza? Y me dijo, morirme. Pero morirme de una forma trágica, me dijo. Y le pregunté a Sofía, Totis, ¿qué te angustia? ¿Cuándo sientes angustia, que te suda todo, te da ansiedad? Me dijo, cuando tú vas a reclamar el boletín en mi colegio. Perder el año, montar en un avión. Alguien me escribió por ahí, pastor, yo siento angustia cuando me subo a un avión. Yo sé que no le va a servir de nada, pero por lo menos se va a reír un rato mientras prepara la predicación. Hermanos, saben, con todas estas historias, creo que la angustia es más común a nosotros de lo que pensamos. Con estas historias podemos ver que no solamente la gente sin Cristo, como este hombre hace 8 días, sino que la gente con Cristo también experimenta este tipo de realidades. Estas son historias verdaderas. Estas no fueron historias sacadas de internet. No fueron sacadas de la imaginación, son sus historias. Son sus historias de angustia, de tristeza, de congoja que se experimentan y que experimentamos. Y la pregunta que quiero plantearles es, ¿a quién recurre o a qué recurre en medio de la angustia, en medio del dolor, en medio de la tristeza? ¿Ha compartido su angustia con alguien? ¿Se ha sentido solo o sola en medio de una realidad de angustia terrible? ¿Ha querido morirse? ¿Ha querido dormir y dormir? ¿Ha deseado no tener que vivir ese momento? ¿Ha querido negociar con el Señor?
ha renegado, ha amenazado, se ha enojado, ha actuado de una manera necia, de una manera loca. Yo quiero decirles en esta mañana que frente a estas realidades tan angustiosas, la Biblia tiene algo para decirnos. Y quiero decirles que frente a la desesperación extrema, mi amado Jesús tiene una propuesta. Y es de lo que les quiero compartir en esta mañana. Yo le animo a que vaya a subirle al libro de Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26. Leámoslo. Yo leo el primer verso, usted el segundo y así sucesivamente. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y dejándolo se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Yo quiero que nos acerquemos a este pasaje con tres palabras que espero usted recuerde. La primera es desesperación, la segunda es oración y la tercera es transformación. Este no es un pasaje fácil de predicar, porque es muy conocido, porque ha sido muy predicado, porque lo hemos leído mucho, porque hemos interpretado este texto, pero yo espero que Dios hable a su vida hoy. Yo quisiera acercarme primeramente al momento, a lo que he denominado el momento de la desesperación, el momento de la angustia. Jesús acaba de anunciarles a los discípulos que todo lo iban a abandonar. En el verso 31 dice: y entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche. Otras versiones dicen: todos ustedes me van a abandonar. Y acto seguido, Pedro y todos los discípulos negaron que tal cosa iba a ocurrir. Mire lo que dice el verso 33. Pedro dijo: aunque todos te abandonen, yo nunca lo haré. O todos se escandalicen, yo nunca lo haré. Y en el verso 35 dice, Pedro les dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Después de esto nos enfrentamos quizás al momento más difícil de la vida de Jesús. El momento de la angustia, de la agonía, de la tristeza extrema, como lo vamos a ver en los versos 36, 37 y 38. Cuando dice el Señor: y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. La palabra angustia, tomando desde el griego, se define como aflicción, como tristeza, como contristar, como un triste dolor. Si ustedes toman otra definición, van a encontrar estado de intranquilidad o inquietud muy intensas, causadas especialmente por algo desagradable o por la amenaza de una desgracia o de un peligro. Si van al diccionario de la Real Academia, les va a definir así: del latín angustia, angostura, dificultad, aflicción, congoja, ansiedad, temor opresivo sin causa precisa, situación apurada, sofoco, sensación de opresión en la región torácica o abdominal, dolor o sufrimiento, náuseas,
estrechez. Cuando usted mira estas definiciones, usted puede ver que en ellas está resumida la experiencia de este hombre con el que hablé la semana anterior, la experiencia de todos aquellos que me escribieron esta semana y la experiencia de todos los que han experimentado algo de angustia, o se experimentan ansiedad o una presión aquí torácica o abdominal, en algunos casos parálisis, como escuchamos, no podía ni caminar, es sentirse desfallecer, es una sensación que carcome el alma, como decía alguien por ahí. Esto que acabo de mencionar fue lo que experimentó Jesús, mucha angustia. Hermanos, qué derroche de humanidad el que vemos en este texto. Para algunos la idea de un Jesús humano les molesta, les choca. Para mí la idea de un Jesús humano me bendice y me trae alegría, ¿saben? Porque quiere decir que me puedo identificar, que Él me puede entender. Hermanos, ¿qué puede llegar a ser más humano que la angustia, como lo acabamos de ver en todos los testimonios? ¿Qué puede ser más humano que esto? Pero yo quiero que usted note que el Evangelio de Mateo se empeña en mostrar que la angustia de Jesús fue llevada a un nivel extremo. ¿Cuál fue el extremo de la angustia de Jesús en Mateo? ¿Hasta dónde? Hasta la muerte. Era tal la angustia de Jesús que la lleva hasta el nivel de la muerte. Y si ustedes miran el mismo relato en el libro de Lucas capítulo 22, Lucas es más detallista. Lucas es médico y Lucas nos detalla que la angustia y la agonía, dice Lucas, era tan fuerte en Jesús que terminó sudando como grandes gotas de sangre. Yo leí un libro que se llama, se me olvidó el nombre, un libro de un autor que se llama Telmo Salas. El hombre es peruano, boliviano, ecuatoriano, algo así. Él es médico, es cristiano, y en ese libro él relata qué pasó médicamente en la vida de Jesús. Y él dice que cuando una persona está en un nivel máximo de estrés, de angustia, de ansiedad, puede llegar a sudar sangre. De hecho, cuando uno está angustiado, ansioso, uno le suda las manos, ¿no? Jesús está en el nivel máximo de angustia y de aflicción. Quiere decir que Jesús experimentó lo máximo que puede experimentarse en términos de angustia. Si hay alguien, hermanos queridos, que puede comprendernos en medio de nuestras angustias, es el Señor. Y aquí hay una lección para nosotros en esta mañana. Hermanos queridos, no hay angustia, no hay aflicción, no hay agonía, no hay dolor que no esté contenido en la angustia de Jesús. Es decir, si alguien puede comprender perfectamente lo que nosotros vivimos y experimentamos en medio de nuestras realidades, es el Señor. En su angustia está contenida mi angustia. En su tristeza está contenida mi tristeza. Hermanos, usted no va a poder experimentar una angustia mayor que la que experimentó Jesús. Por consiguiente, cualquier angustia grande como las que vimos relatadas en lo que le acabo de leer, o pequeña como la de mi hija yendo al colegio. Yo me imagino a mi hija Sofía yendo conmigo el día de la entrega de boletines como cordero al matadero, angustiada. Entonces cuando vamos, ahora me dice, papi, acuérdate, tú no eres Boanerges, ahora tú eres un hombre de Dios y tú me vas a decir princesa, amada mía, a partir de una prédica que hicimos acá. Cualquier angustia, tristeza, dolor, por pequeña o grande que sea, está contenida en la angustia, la tristeza y la aflicción del Señor. Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestra debilidad, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Tenemos con quién identificarnos. Pero lo otro que me parece bello de esos dos primeros textos tiene que ver con la manera como Jesús desnuda su alma, hermanos. Mire cómo lo dice el texto. Mi alma está muy triste hasta la muerte, dice la versión Reina Valera. Pero si ustedes miran la Biblia al día,
Dice, mi alma está afligida. Y si van a la Biblia de las Américas, dice así, hermanos: mi alma está destrozada de tanta tristeza. Y lo hace delante de sus discípulos, lo hace delante de sus amigos. En Mateo es el único de los 3 evangelios que habla del huerto de Getsemaní donde aparece la palabra conmigo. Conmigo. Jesús les dice, quédense conmigo. Jesús no quería estar solo, no quería vivir y pasar ese trago amargo solo. Hermano, parece ser que hay ciertas angustias, tristezas y realidades que enfrentamos nosotros que no son para vivirlas solos, que se requiere compañía, hermanos. Porque si no fuera por la compañía, no podríamos superarlas. Saben, hermanos, que esto a mí me bendice enormemente, porque en algún momento de la historia de la iglesia se vendió una idea equivocada a los cristianos. Entonces, con todo este tema de esa falsa enseñanza de que usted en su lengua tiene el poder para hacer lo que quiera, entonces usted puede estar destruido por dentro al punto del colapso, pero no puede reflejar lo que está viviendo, sino que entonces tiene que decir, no, yo estoy en victoria, yo voy en un camino de éxito para mi vida, yo estoy más feliz que cualquiera, cuando por dentro se está muriendo. Entonces nos han vendido la idea de que está mal mostrarnos vulnerables, de que no está bien mostrar que tenemos angustia. ¿Quién nos enseñó a nosotros que los hombres no lloramos? ¿Quién nos enseñó que los cristianos no nos podemos derrumbar? Que los cristianos no podemos experimentar tristeza profunda, que no podemos experimentar angustia y dolor. ¿Quién nos dijo que no podemos hablarlo? Vea lo que hace Jesús. El Hijo de Dios desnuda su alma delante de sus amigos. Hermano, hace algún tiempo a mí me dan crisis. Una de ellas hace algún tiempo fue un temor inusitado a la muerte. Y yo no sé por qué, pero yo sentía que me iba a morir, que me iba a morir. Y empecé con el tema, y eso que cuando usted empieza a hablar de un tema y todo le habla de muerte. Y ahora con este tema del cáncer que está tan terrible, todo el mundo habla de cáncer. Entonces empecé, me dolía por acá y yo decía cáncer de estómago, fijo. Me dolía por acá atrás, cáncer de huesos. Ya me hizo metástasis. Y yo dije, ¿con quién hablo? ¿A quién llamo? ¿A quién le digo, mire, estoy con mucho temor a morirme por mis hijas, por mi esposa? ¿A quién le digo? ¿Cómo sonaría eso en esta cultura cristiana tan estética, tan patética, donde todos tienen que estar bien, todos están en victoria? Oh, aleluya, estamos en victoria, aleluya, más que vencedores, somos los triunfadores. No, aquí no hay derrotados, aquí hay triunfadores, aquí son vencedores. Y todo este lenguaje de prosperidad y de éxito permanente, en ese lenguaje no hay lugar para la debilidad, no hay lugar para el quebrantamiento. Entonces yo dije, ¿a quién llamo a decirle? Lo primero que me vino a la mente es, ¿cómo le va a decir un pastor a alguien, tengo miedo de la muerte? Cuando se supone que un pastor es un hombre de fe, es un hombre que no se entristece por esas cosas, que no le tiene temor a esas cosas. No, el pastor siempre está en victoria, el pastor siempre está en bendición. Los cristianos siempre están viviendo en el éxito. Bendito el Señor que me dio el valor y llamé a un amigo. Y este se vino desde otra ciudad. Me senté con él y le dije, hermano, no sé por qué, pero voy a comprar un seguro de vida, me voy a afiliar a la funeral. Y le di indicaciones de todo. Todas las propiedades. Mis hijas son espectaculares, las dos tienen un sentido del humor. Estábamos almorzando y Gabriela, la chiquita, la chiquis,
almorzando nosotros. Dice, ok, paren. Mire, vamos a hablar de un tema que ustedes no quieren enfrentar. La chiquita. Pero aceptémoslo, es la realidad. Todos nos vamos a morir un día. Así que hablemos de la muerte. ¿Ustedes cómo quieren ser enterrados? Papá, ¿cómo quiere ser enterrado? Yo pensando que me voy a morir, ya me dice eso. Dice, una profeta del Señor la que me está hablando. Hermanos, yo creo que acá hay una lección para nosotros. Tenemos que tener el valor de desnudar nuestra alma en el momento que sea necesario. No podemos ahogarnos en nuestra desesperación. Pero también debemos saber que no todas las personas son propias para uno desnudar el alma. Note que Jesús se llevó a 3, no lo llevó a todos. Desnudó su alma delante de 3. Y yo quisiera que usted orara para que el Señor le provea a las personas correctas para derramar su corazón y no ahogarse en su desesperación. Pero también le animo a orar para que usted sea esa persona que pueda ser compañera en medio de la desilusión de algo. Yo quiero que usted vaya a los 2 últimos versículos. Verso 45. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo de Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos y vamos, ved, se acerca el que me entrega. Ese es el momento que yo le he llamado el momento de la transformación. Aquí nos encontramos con algo maravilloso. Jesús viene en los primeros versículos sumido en la tristeza, sumido en la agonía, en la desesperación. Jesús está al borde del colapso, allí en Getsemaní. Sin embargo, vemos que en estos 2 versos finales algo pasó. Algo ocurrió porque ya no estamos frente a un hombre desesperado, frente a un hombre derrotado, sino que estamos frente a uno dispuesto a enfrentar lo que sea. Dicho en palabras muy nuestras, a lo hecho pecho, a enfrentar lo que toque. Inclusive anima a sus discípulos y les dice, levántense, vamos, se acerca el que nos entrega. Jesús entra al huerto de Getsemaní desesperado y sale transformado. Entró derrotado y sale determinado a cumplir la voluntad del Señor. Sale con una actitud diferente. Nada de lo exterior había cambiado, nada. Todo lo que él dijo que iba a ocurrir está ocurriendo. Sin embargo, algo en su interior sí había cambiado. Lo que Jesús está diciendo es, a lo hecho pecho pues, a bebernos la copa, a pasarnos el trago amargo, que vengan pues Judas y todos los oficiales y todos, vamos a enfrentar lo que tengamos que enfrentar. Preparando eso me acordé, ¿se acuerdan de la canción de Santiago Benavides? Un estribillo de la canción que dice, se venga lo que se venga, ¿confiamos en sus promesas? Se venga lo que se venga, vamos a bebernos la copa. Y la pregunta que surge allí es, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué ocurrió entre los versos que nos dejan ver su desesperación y estos que nos dejan ver su transformación? Es decir, algo pasó entre los primeros versos y estos 2. ¿Qué pasó en el medio? Lo vamos a ver. ¿Qué es lo que yo he llamado el momento de la oración? Note usted que Jesús ora 3 veces. 3 veces. Pero en el pasaje 5 veces se habla sobre oración. Literalmente. En el verso 36b, él dice que va a orar. En el verso 39, él ora. En el verso 41, les dice a ellos que oren. En el verso 42, ora por segunda vez. Y en el verso 44, ora por tercera vez. 5 veces menciona la oración. Una diciendo que va a orar, 3 orando y una diciéndoles a ellos que oren. Hermanos, creo que la propuesta del Señor para cualquier persona que esté pasando por un momento de angustia, de tristeza y de dolor es esta. Como dijo un predicador hace muchos años, les voy a dar la revelación.
algo que no me lo reveló sangre ni carne, por lo cual me pagarían mucha plata, pero a ustedes lo voy a dar gratis. La propuesta de Jesús en medio de la angustia, en medio de la desesperación, en medio de la tristeza, en medio del temor, es esta. ¿Cuál? Oren. ¿Qué les parece mi revelación? Orar. Orar. Esa es la propuesta de Jesús. ¿Están tristes? Oren. ¿Están afligidos? Oren. ¿Están desesperados? Oren. ¿Están angustiados? Oren. ¿Están tentados? Oren. En todo tiempo nos manda a orar. La actitud de Jesús, note bien, no es renegar. La actitud de Jesús no es de pelear, no es de reclamar, no es de exigir ni amenazar, no es de prometer ni abandonar. No. Jesús ora. El perfecto, el santo, el sabio, el todopoderoso, el creador del universo, está postrado orando al Señor. Orando al Señor. Qué tremendo es ver a Jesús angustiado, pero qué poderoso es ver a Jesús postrado orando. Hermanos, ¿qué ejemplo nos da Jesús para afrontar los momentos de angustia? Yo quisiera preguntarle nuevamente, ¿cómo ha reaccionado o está reaccionando usted en los momentos de angustia? ¿A quién recurre o a qué recurre en los momentos de angustia? ¿Ha reaccionado con rabia, con quejas, con lamentos, con reclamos, con exigencias, con amenazas? ¿Sabe usted que hay gente que cuando vive momentos de angustia y estos se apartan del Señor, entonces no se congregan, no oran, solo quieren dormir? Personas que se ponen molestas con Dios. Algunos transan, algunos negocian, algunos amenazan en medio de sus realidades, otros actúan locamente, neciamente, algunos van inclusive en contra de la palabra de Dios en medio de sus angustias. Algunos transan su integridad en medio de la angustia y en medio del dolor. Ahora, ¿por qué debemos orar? Hermanos, porque el Señor sigue en control de nuestras circunstancias. Hermanos, Jesús no estaba en las manos de Satanás. Jesús no estaba en las manos de los religiosos. Jesús no estaba en las manos del Imperio Romano. Y aunque la Biblia nos dice que será entregado en manos de pecadores, Jesús no está en las manos de los pecadores. Jesús ha estado y está en las manos del Dios Padre siempre. Eso nos recuerda que en medio de nuestras angustias, nuestra vida no está en las manos de un médico, no está en las manos de un jefe, no está en las manos de la economía, no está en las manos de los empleados, no está en las manos de ninguna persona. Nuestra vida sigue en las manos del Señor. Él sigue en control de todas las cosas, de absolutamente todas las cosas. Debemos orar porque la carne es débil. Oren porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil, dice el Señor. Hermanos, si Jesús, siendo el Todopoderoso, oró, ¿cómo no vamos a orar nosotros, que somos tan débiles? Debemos orar, porque si no lo hacemos, podemos caer en la tentación. ¿Sabe que el tema de la tentación normalmente se habla en términos de no caer en adulterio, de no caer en fornicación, etcétera, etcétera, etcétera? Pero hay otras muchas formas de caer en tentación. ¿Cuál tentación? A la luz del contexto de este pasaje, yo quiero recordarles de qué tentación podría estar hablando el Señor. Recuerden ustedes que los discípulos dijeron en el verso 33 y en el verso 35 que jamás lo abandonarían, que jamás lo negarían, que jamás iban a abandonar al Maestro. Una cosa es lo que uno promete en los gozosos, en los gloriosos, y otra cosa es lo que uno hace en medio de los momentos difíciles. En medio de la angustia y en medio de la desesperación, uno puede terminar haciendo cosas que jamás pensó que podría hacer.
Muchos han transado su integridad en medio de la angustia y la desesperación. Muchos han terminado metiéndose en negocios turbios por causa del desespero. Muchos han terminado cayendo en la corrupción por causa del desespero. Otros han terminado intentando suicidarse como este hombre, o matando a su familia por causa de la desesperación. Muchos han terminado abandonando sus hogares por causa de la desesperación. Es decir, hermanos, uno puede terminar haciendo cualquier cantidad de cosas que jamás se imaginó que podría hacer. Actuar neciamente, intentar hacer cosas, agredirse o agredir a alguien, sacrificar la integridad. Uno en medio de la angustia puede terminar blasfemando el nombre del Señor. Puede terminar traicionándolo como Judas, negándolo como Pedro o abandonándolo como todos los demás discípulos. ¿Saben, hermanos? El Señor les dijo: oren para que no caigan en tentación. Acaban de prometer que no lo van a abandonar y no lo van a dejar. Y apenas terminan de decir esto, Jesús ora, lo niegan, lo traicionan y lo abandonan. ¿Pero qué hicieron? Dormir. Porque ellos son de la escuela de Piero, que les dice de vez en cuando viene bien dormir. Debemos orar, escuche bien, porque la oración tiene el poder de transformar las circunstancias. En el libro de Éxodo, capítulo 32, versos 9 al 14, nos cuenta el relato bíblico que Dios decidió enviar su ira sobre el pueblo y destruirlos. Y que Moisés suplicó al Señor que no lo destruyera. Y en el verso 15 dice, en Éxodo 32, que el Señor no destruyó al pueblo a causa de la oración de Moisés. Es decir, hermanos, la oración tiene el poder de cambiar circunstancias. Y creo que esa fue la primera oración de Jesús. La primera oración que Jesús hace es porque cambie su circunstancia. Señor, si puedes, pasa de mí esta copa sin que yo la vea. ¿Cómo oraría uno allí? ¿Cómo oraría uno allí? En medio de eso, la primera oración sería: Señor, deténlos. Señor, que una borrasca se los lleve a todos los soldados y los religiosos que van a venir. Señor, hazme invisible, que no me vean, que algo se atraviese, ¿no? Cambiar la circunstancia. Creo que Jesús de alguna manera quería hacerlo. Y creo que esa es la opción que nosotros tomamos cada vez que oramos. Cada vez que clamamos al Señor: Señor, yo difícilmente oraría por una hija mía que está muy enferma con un diagnóstico terrible. Yo oraría: haz tu voluntad. Yo oraría: Señor, sánala. Cuando uno ve las traducciones que aparecen acá, unas dicen que el Señor se postró en tierra. Otra dice que el Señor colocó su rostro en tierra. Pero una versión que dice que cayó su rostro a tierra. Esa me parece más real. Porque en medio de la angustia lo único que uno le queda es botarse a los pies del Señor, a clamar porque sane, porque restaure, porque bendiga, porque respalde, porque cambie nuestra realidad. Dios puede cambiar nuestra realidad y nuestras circunstancias. Y la oración lo puede hacer. Y yo le puedo mencionar muchos ejemplos en la Biblia de personas que oraron y sus circunstancias cambiaron. La del pueblo, ¿se acuerdan Nínive? Que oraron y Dios desistió de destruirlo. ¿Cuántos en el Nuevo Testamento sus circunstancias no cambiaron? ¿Cuántos que antes eran ciegos ahora ya no son ciegos? Antes eran sordos, ahora no son sordos. Antes estaban endemoniados, ahora están libres. Leprosos fueron limpiados, paralíticos fueron levantados, muertos fueron resucitados. Sus circunstancias cambiaron a través de la oración. Creo que esa es la primera oración de Jesús. Pero escuche bien, debemos orar, porque en la presencia del Señor es donde también aprendemos a abrazar la voluntad de Dios. Porque es en la oración donde podemos aceptar con gozo el no de Dios. Y aquí quiero, Santi, colócame ahí porfa el verso 42. Esta es la segunda oración de Jesús. Y yo quiero que usted note, hay una palabrita allí que puede pasar desapercibida. ¿Cuál es? En comparación a la primera oración.
En la primera oración dice: Padre, si puedes pasar de mí esta copa sin que yo la beba. ¿Qué dice esta? ¿Cuál es la palabrita? No. Si no puedes pasar. Si no puedes pasar. Hermanos, ¿de verdad usted cree? Gracias. ¿De verdad usted cree que Dios no puede? ¿Será que Jesús no sabe que Él puede? Si hay algo que nos duele a nosotros, abrazando la soberanía de Dios, es saber que Él puede y que no quiere, o que no lo va a hacer. Yo quiero que usted note esto. Dios puede hacer cualquier cosa y Jesús lo sabe. No es falta de fe por parte de Jesús. Es simplemente que en la oración se nos capacita para abrazar la voluntad de Dios, que es buena, que es agradable y que es perfecta. Moisés, en el capítulo 32 de Deuteronomio, dice: pero Jehová se había enojado contra mí a causa de vosotros, por lo cual no me escuchó. Y me dijo Jehová: basta, no me hable más de este asunto. Yo quiero preguntarle, ¿no es este el mismo Moisés que oró al Señor, que clamó al Señor para que no destruyera el pueblo, y Dios lo escuchó y no destruyó el pueblo? Es el mismo Moisés. En esa oportunidad cambió su circunstancia, no destruyó el pueblo, pero en esta no cambió su circunstancia. Moisés le está pidiendo al Señor que lo deje entrar a la tierra prometida, y seguramente ya se lo había dicho varias veces, porque el texto dice que el Señor le dijo: basta, no se hable más de ese asunto, no insista, no entrarás a la tierra prometida. Ustedes conocen mi historia. Dios cautivó mi corazón cuando cambió la circunstancia de mi familia al sanar a mi papá de un cáncer de estómago. Dios lo hizo. Dios cambió nuestra realidad y nuestra circunstancia. Mi padre se sanó. Y la misma oración que hice por mi padre, y con la misma intensidad que oré por mi padre hace más de 20 años, oré el año pasado por mi prima Vilma Rocío, con 40 y tanto de años, y se murió. Es decir, hay momentos donde la oración cambia las circunstancias, pero hay momentos donde la oración no cambia las circunstancias. Entonces, si no cambia las circunstancias, ¿qué es lo que cambia la oración? Hermanos, lo que ocurre es que en algunas ocasiones las circunstancias no serán cambiadas, pero sí será cambiado el corazón. La oración nos prepara para cuando las circunstancias no son cambiadas. Ustedes pueden notar el silencio de Dios en la oración de Jesús. Señor, si puedes, pásame esta copa. Al rato vuelve, si no puedes. Y la tercera oración es como la segunda. Yo le decía a Henry ayer en la mañana: Henry, por favor, ora por mí, porque estaba muy mal, muy enfermo. Y yo le dije: Henry, la primera oración pide la sanidad para mí. Yo quiero estar mañana en el culto. Ora por sanidad. La segunda oración, ora porque se haga la voluntad del Señor. Y la tercera, ora de la misma manera que oraste la segunda vez. Porque la voluntad es buena, de Dios es buena, es agradable y es perfecta. ¿Por qué debemos orar, hermanos? Porque es a través de la oración que el Señor envía a su ángel a fortalecernos. Lucas 22:43 dice que en medio de la agonía apareció el ángel del Señor a fortalecerlo. Es en la oración donde experimento paz, fortaleza, fe, la fuerza que necesito para levantarme y seguir adelante a pesar de las circunstancias. Es en la oración donde encuentro la provisión para poder beber el trago amargo, la copa que no quiero beber. Ahora, ¿a qué hace referencia la copa? Puede hacer referencia a la ira de Dios. Tiene que angustiarme enfrentarme a la ira de Dios. Pero hace referencia a la cruz. Pero hace referencia a la muerte. Pero hace referencia a la sepultura, a la separación de Jesús del Padre, a la vergüenza pública a la que fue
expuesto. ¿Por qué no, hermanos? ¿No es difícil pasar el trago amargo de una traición? ¿No es difícil pasar el trago amargo del abandono, de la soledad, de la burla, de la humillación, del desprecio? ¿No cree usted que es un trago amargo que este pueblo que gritó bendito el que viene en el nombre del Señor y al que Él le hizo tanto bien, ahora estén gritando con toda su fuerza, crucifíquenle? Eso es un trago amargo. La soledad es un trago amargo. La separación de Dios es un trago amargo. Es una copa amarga. La negación, la burla, la humillación y la injusticia es un trago amargo. Todas estas son cosas que nosotros enfrentamos y que generan angustia. La oración me da la fuerza para beber la copa que no quiero beber. Hermanos, hace unos años en Estados Unidos, en la convención misionera, siempre tengo en mi mente esa pareja. Una pareja de casados, misioneros. Salieron de Yemen escondidos, nos contaron toda la travesía para salir de allí, porque los extremistas islámicos querían matarlos. Salieron de allí y fueron a Estados Unidos, pero el Señor les habló que tenían que volver a Yemen. Y estaba el pastor Charlie vivo, y oró el pastor Charlie por ellos delante de todos nosotros, y les dijo: Señor, esta pareja tiene que volver a Yemen. Señor, seguramente cuando lleguen los van a matar. Yo solo te pido que tú les des el valor de no negarte, de permanecer fieles a ti, aunque pierdan su vida. Hermano querido, las angustias, tribulaciones, dolores que experimentamos ahora es simplemente preparación para cuando llegue el día de la verdad, la hora de la verdad. Si nosotros no somos capaces de mantenernos fieles a Cristo, mirando a Cristo, buscándole en medio de nuestras angustias pequeñas como las que vivimos, cuando llegue el momento de la verdad, vamos a negarlo, vamos a traicionarlo o vamos a abandonarlo. Yo creo que va a llegar un día a esta nación donde venga la persecución y donde el Señor va a probar a los verdaderos de los que no son. ¿Se acuerdan ustedes del grupo armado que entró a una iglesia por allá en un lugar de estos? Y que el tipo entraba y dijeron: todos los que nieguen a Cristo salgan de acá. Y salió en desbandada un poco de gente de la iglesia. Y cuando todos salieron, cerraron la puerta, se quitaron las capuchas, bajaron las armas y le dijo al pastor: pastor, comienza el culto, que todos los hipócritas ya se fueron. Aquí están los verdaderos. Va a llegar un día donde realmente vamos a tener que enfrentar la verdadera angustia. ¿Y qué va a pasar ese día, hermanos? Debemos orar, porque es allí donde donde Dios lidiará con nuestro corazón por la decepción de las personas y por la decepción de Dios, por sentir que Dios nos da la espalda. Jesús lo experimentó. Lo traicionaron, lo dejaron solo, lo abandonaron. Si hay alguien que comprende la soledad, es el Señor. Hermanos, la oración es la propuesta del Señor, que tiene el poder de transformar mi desesperación en determinación. Si seguimos la historia de estos personajes, encontraremos que después del abandono de todos los discípulos, de la negación de Pedro y la traición de Judas, vamos a encontrar a Pedro en suprema angustia. En el verso 75. ¿Por qué estaba en angustia y tristeza Pedro? Por haber negado al Maestro. ¿Se imagina la angustia de Pedro por haberlo negado? Y luego en el capítulo 27, verso 4, encontramos la angustia de Judas. Arrepentido, va y devuelve las monedas y dice: ese es un hombre inocente, me equivoqué. Y la respuesta de los religiosos es: a nosotros qué nos importa. Y termina ahorcándose, optando por el suicidio. Hermanos, los dos experimentaron angustia. Uno se hundió y se ahorcó, el otro
fue transformado. Siempre he pensado que si Judas, en lugar de actuar neciamente, locamente, hubiera ido al Señor a orar, a pedir perdón y a arrepentirse, quizás el Señor lo hubiera perdonado. Pedro fue restaurado. Los discípulos creo que aprendieron la lección. Todos ellos murieron a causa del Evangelio, sacrificados por el Evangelio. Y saben, hermanos, todos bebieron la copa del sufrimiento del Señor. ¿Con qué iglesia sueño? Sueño con una iglesia que ha hecho de la oración su prioridad. Una iglesia que ora en todo tiempo. Una iglesia que ha aprendido que la prioridad en su vida es la transformación de su alma, aunque en muchas ocasiones sus circunstancias no sean transformadas. Sueño con una iglesia que no se queda dormida. A propósito de algunos acá, yo le hago una pregunta: ¿por qué estaban dormidos los discípulos? A causa de la tristeza. ¿No es eso lo que hacemos nosotros muchas veces? En lugar de ir a orar, nos vamos a dormir, a desconectarnos, a deprimirnos. Sueño con una iglesia que no se queda dormida, que no deja solo al que está viviendo en angustia, sino que sea una iglesia que vela con el angustiado. Una iglesia que sigue la propuesta del Maestro, que en medio de sus realidades angustiantes, ora. Una iglesia que ha aprendido a pasar de la desesperación a la transformación. Oremos, hermanos. Ahí donde está, yo le invito a que se tome un momento para examinar su corazón. Examine su corazón, hermano. ¿Ha experimentado o está experimentando en su vida tristeza, aflicción, angustia, temor, ansiedad? La pregunta es ¿por qué, hermanos? ¿Por qué cosas? ¿Se está sin empleo? Un diagnóstico de enfermedad, su propia enfermedad, por cuestiones económicas, por deudas, temor a la muerte, al futuro. Hay tantas cosas que nos angustian: un hijo descarriado, un hijo en drogas, una separación, un divorcio, problemas familiares, las cosas con los bancos. ¿Cuál es su angustia? Y piense por un momento a quién ha recurrido o a qué ha recurrido hasta ahora. ¿Cuáles han sido sus opciones? ¿Dormir? ¿Enojarse? ¿Airarse? ¿Deprimirse? ¿Amenazar? ¿Negociar? ¿Cuál ha sido? ¿Ha luchado solo? ¿No ha tenido con quién llorar? ¿No ha tenido con quién abrir su corazón? ¿Por qué no le pide al Señor que le muestre con quién debe hablar y con quién debe abrir su corazón y desnudar su alma? Quizás usted sea el que deba ir a buscar a alguien que está en angustia y acompañarlo. Y yo quiero animarle: ore por su circunstancia y pídale al Señor que la cambie. Él lo puede hacer. Él lo puede hacer. Él es un Dios hacedor de milagros y maravillas. Pero especialmente yo le animo a que le pida al Señor que aun cuando no cambie su circunstancia, sí cambie su corazón, que su alma sea transformada por el Señor. Él sigue siendo Dios, hermanos. Él sigue en control. Su vida está en las manos del Señor. Su vida no está en la enfermedad, ni en los médicos, ni en el tratamiento, ni en el EPS. Su vida no está en las manos de las empresas, ni la economía. Su vida no está en las manos de los bancos. Su vida no está en las manos
de los jefes, ni los empleados, ni la familia, ni el esposo, ni la esposa, ni los hijos. Su vida está en las manos del Señor. Él sigue en control de todas sus circunstancias. De todas sus circunstancias. Así que usted tiene motivos para adorar al Señor. Terminemos adorando al Señor en esta mañana. Quiero animarle que le cante al Señor con todo su corazón, aún en medio de las realidades que pueda estar viviendo. Del mar, del más alto lugar, del más hondo abismo, te alabaré desde mi corazón, fuerte o débil esté. Cada instante de mi vida, con gozo yo diré que tú eres la roca eterna, Señor, sobre el cielo y tierra. Que toda criatura adore, que toda nación se postre a ti, Señor, tú eres Dios. Desde el fondo del mar, del más alto lugar, del más hondo abismo, te alabaré desde mi corazón, fuerte o débil esté. Cada instante de mi vida, Vamos con gozo. con gozo yo diré que tú eres la roca eterna, Señor, sobre el cielo y tierra. Eres Dios. Que toda criatura adore, que toda nación se postre a ti, Señor, tú eres Dios. Tú eres Dios. Tú eres Dios. Tú eres Dios. Que tú eres la roca eterna, Señor, sobre el cielo y tierra. Tú eres Dios. Que toda criatura adore, que toda nación se postre a ti, Señor, tú eres Dios. Soberano Dios, tú eres Dios. Señor, yo quiero presentar delante de ti nuestras realidades, nuestras angustias, nuestra desesperación. Y quiero rogarte, Señor, quiero pedirte, Señor, que en esta iglesia podamos libremente desnudar nuestra alma, sin ser juzgados, ni criticados, ni señalados por derrumbarnos, por atemorizarnos, por angustiarnos, Señor. Te pido por una iglesia muy humana en ese sentido. Pero también, Señor, te pido por una iglesia que es capaz
de ser compañía para los que están angustiados. Te pido que hagas de nosotros mismos la provisión que los angustiados, tristes y afligidos de esta iglesia necesitan. Quiero pedirte, Señor, mi Señor, no nos dejes caer en la tentación de llegar a negarte, de llegar a blasfemar tu nombre, de llegar a airarnos contigo, Señor. Yo te pido, Señor, por esta iglesia, que esta sea una iglesia que humildemente se postra delante del Rey de Reyes, del Señor de Señores, reconociendo su señorío, reconociendo su control soberano sobre todas las cosas. Oro por una iglesia que su principal escape no es dormir, no es negar, no es traicionar, no es abandonar, no es airarse, no es renegar, no es pelear, no es amenazar, no es hacer cosas locas, no es hacer cosas necias, no es ir en contra de la palabra. Oro por una iglesia que hace de la oración su refugio, su prioridad. Oro por esta iglesia, Señor, porque sea una iglesia que ora y que cree que tú puedes cambiar circunstancias, que tú puedes hacer milagros sorprendentes. Y yo te pido, Señor, esos milagros para este lugar. Pero también te pido por una iglesia que es capaz en oración de abrazar la voluntad del Señor, que encuentra en la oración la manera de lidiar con las fallas de los hombres y aún del silencio tuyo y del no tuyo. Oro por una iglesia que se levanta, que no se ahoga en la desesperación como Judas, sino que se levanta en la transformación como Pedro, para continuar la tarea que nos hace encomendar. A ti doy toda gloria, Señor, toda honra y toda alabanza, que solo tú eres digno, solo tú eres digno. Yo le animo, ¿por qué no abra su boca y exalte al Señor? Él es digno de nuestra alabanza, de nuestra adoración. Él es bueno, su vida está en sus manos. Él puede cambiar circunstancias, pero también puede cambiar su corazón. Él comprende su dolor, Él comprende su angustia y su tristeza. Él la vivió. A Él puede decir en oración: a ti sea la gloria, Señor. Digno eres. Encontré un abrazo que se niega a reprochar, un silbo apacible en medio de la tempestad, un fuego encendido, un pan y un vaso de vino, un lugar para los pobres y oprimidos.